Hola, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta nueva edición del Lado Oculto. Hoy va a ser un programa especial, va a ser un programa a tres bandas probablemente. Hace algunas semanas fallecía Manolo Guardia, destacadísimo músico, compositor, pianista, comediante también, y concomitantemente, o con una diferencia de días probablemente, salía el disco Candombe, grabaciones originales de 1965, lo editaba el sello Tacuabé. Nos pareció, donde aparece una de las tres orquestas que participan de este disco, que en realidad no es un disco, son tres orquestas que hacen una versión de Candombe a mediados de los años 60, básicamente fusionada con jazz. Ese es un poco el estilo de estas grabaciones. Una de ellas es la orquesta de Manolo Guardia, justamente. Entonces nos parecía una buena oportunidad invitar a Coriuma Jaroñán, músico, musicólogo, docente. ¿Cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias. A quien hace tiempo que queríamos invitar por alguna razón. Y bueno, creo que como, no solo, editor del disco, ¿verdad? Hiciste todo un trabajo de investigación para acompañar este disco que significa muchísimo para la historia de la música popular uruguaya, más allá de que desde el punto de vista musical, arreglístico, de su propio lenguaje, es como un intento que quedó por allí y luego, en principio, no se continuó, ¿no? Quedó por allí en cuanto a material en sí. Quedó trancado por razones otras a las musicales y a las sociales, por un litigio judicial, pero los pocos ejemplares que se editaron en el momento fueron circulando mano a mano entre músicos, y el material tuvo una gran influencia en forma subterránea. Claro, de hecho muchos de los temas que hay en este disco, y sobre los cuales vamos a conversar dentro de un rato, están en el hoy mismo, ¿verdad? En el cancionero popular, en versiones de Jaime Ross, de Hugo Fattoruso y otros. Pero vamos a comenzar, si te parece, Corium, recordando quién fue Manolo Guardia, ¿sí? Excelente. Dale. Manolo Guardia fue un gran pianista, compositor y comediante uruguayo. Incursionó en el tango, el jazz y en la música barroca. Innovó al hacer candombe y música de fusión. En el jazz se lució junto a los All Star en el Hot Club de Montevideo. Y entre 1984 y 1987 compuso varias obras sinfónicas que estrenó la Filarmónica. Dirigió el exitoso grupo Camerata y realizó innumerables café concert. En 1997 un accidente quirúrgico lo dejó parapléjico. Logró recuperar parte de la movilidad y en 2006 hizo público el CD Tangos para la mano derecha. Falleció recientemente a sus 75 años. Y en el marco de la gran edición de Ayuí del disco Candombe, repasamos en el lado oculto su historia y sus canciones, de la mano del reconocido musicólogo Coriuma Jaroñán. Sí, lo de gran edición no tiene que ver con una presentación lujosa, tampoco sería propio de Tacuabé, ¿verdad? Pero sí con un trabajo muy riguroso, muy responsable y muy rico desde el punto de vista musicológico, de tratar de darle contexto a este disco formidable, que uno lo escucha y suena a viejo, a música de otra época, ¿verdad? Claro. Pero que, como tú mismo decías, pasó casi medio siglo. Claro. Pero hay por allí una de las líneas que nos permite vincular lo afro-uruguayo con el lenguaje, así como en su momento Romeo Gavioli lo vinculó al tango y a la milonga, en este caso al jazz, como un puente a lo que luego sería lo que se conoció como candombe beat. Claro, facilita además ese tránsito. Este es el material que hacía tiempo que se quería rescatar, y fue muy importante el que se pudiera hacer ese rescate, el papel de Jaime Ross, que es el sobrino de George Ross, el productor original de todo este material, y que es el heredero de su tío, es el único heredero, él y su hijo, a su vez. Y era muy importante el acuerdo de él, que estuviera de acuerdo y que se sumara al entusiasmo. Trabajó también Jaime. Sí, trabajó y con gran conociendo a Jaime, me imagino que debe haber sido... Es un tipo muy tenaz, muy trabajador, muy minucioso, ¿no? Es muy minucioso, por suerte, y fue muy importante ese entusiasmo de él y esa decisión de él, dicho en uruguayo, de meter para adelante. Ahora, el material
está jugado a 3 bandas por George Ross, que fue el productor entonces original. La idea fue de George Ross, conjuntamente con un grupo de amigos, entre los cuales aparentemente el más... George Ross, que es el tío de Jaime. El tío de Jaime. ¿Y cuál fue la idea? Es decir, ¿por qué hicieron esta quijotada, ¿no? Porque en su momento... Bueno, es un planteo curioso. Estábamos cerca de la época en que había los grandes lanzamientos internacionales de nuevas danzas, la época que había a poca distancia del lanzamiento del primer rock, del cha-cha-cha, del mambo, twist, etcétera, claro. del twist. Sí, sí. Y en general los lanzamientos eran de una música nueva con una coreografía nueva. Y George pensó que el candombe se prestaba a un lanzamiento internacional desde este pequeño Uruguay. Y consideró que era una música con un gran potencial de ir hacia el exterior, de dialogar con el mundo, y se le metió en la cabeza este proyecto de vincularlo con lo jazzístico, apoyándose en la experiencia anterior de Pedrito Ferreira, claro, que había hecho un vínculo ya entre el candombe de comparsa y la música de los grupos afrocubanos. Y esto realmente es muy importante porque es el punto de partida de Ross. Claro, los grupos afrocubanos que venían periódicamente al Uruguay. Claro, como los Lecuona Cuban Boys, los Havana Cuban Boys, que eran dirigidos por Armando Orefiche, Javier Cugat y Damaso Pérez Prado, que fueron muy importantes en la década de 50, 40 y 50, Pérez Prado en la de 50 especialmente. Y bueno... ¿Ahí cómo calza Manolo Guardia? Porque ahí aparece Escayola, Lencina, figuras de la época en un contexto, en una escena musical bastante diferente a la actual, ¿no? Bueno, justamente, ahí Ross apuesta a diversificar, digamos, el lanzamiento con 3 conjuntos diferentes, con 3 capitanes de equipo. Entonces, con Eber Escayola, con una orquesta grande, o más grande, con Manolo Guardia y con Bachicha Lencina, con 2 grupos más pequeños. Manolo Guardia tenía una trayectoria anterior múltiple, ya tenía una trayectoria muy importante en el tango. En el 1961 había empezado con el Quinteto de la Guardia Nueva, que es fascinante la calidad y la creatividad de ese grupo en todo ese periodo, y había tenido incursiones en distintos ámbitos. Él tenía una formación musical pianística muy interesante. Él había sido alumno del Conservatorio Colliger y de Santiago Baranda Reyes. Sí, tenía una formación muy sólida en lo pianístico y tenía una musicalidad enorme, como te consta. Y bueno, esa es la forma en que él calza. Era un muchacho que estaba en el ambiente jazzístico, que estaba en lo tanguístico también, que estaba con una capacidad de diálogo con distintos lenguajes y de una enorme creatividad, y se prestaba evidentemente a este proyecto. Seguramente se sumó entusiastamente cuando George Ross se lo planteó. Probablemente amigo además de las experiencias de grupo jazzístico, de club jazzístico que traía George Ross. George Ross era un hombre de club jazzístico, y en aquella época había más de un grupo interesado en el jazz en Montevideo, más de un club. Claro. Y él estaba en uno de ellos. Pero antes había tenido también una incursión por la música afrocubana. Llegó a ser incluso cantante de algunos de los grupos más importantes de la música afrocubana. Tenía una voz muy linda, muy interesante, y era un hombre con inquietudes muy diversas. Bueno, entonces, evidentemente, se hace el proyecto de hacer un lanzamiento con el mejor nivel de calidad musical posible, diversificado en cuanto a las propuestas. Claro, algo que llama hoy la atención, que tú lo explicaste recién, es que es un repertorio, y bueno, no solo un repertorio y unos arreglos, ¿verdad? Un estilo pensado para la danza, eminentemente bailable, ¿no? Claro, es muy bailable. Algo que hoy nos llama la atención porque, bueno, se ha perdido un poco eso de lo bailable, aquella discusión entre Pichuco y Piazzolla, ¿no? Claro. Si el tango había que hacerlo más bailable o más camerístico. Que ya tenía todos los antecedentes de discusión, claro, con tango canción, etc. Claro. Claro, bueno, en este caso,
la experiencia de un jazz bailable ya se venía dando desde los clubes de jazz por algunos conjuntos, como se mencionó recién en este clip sobre Manolo Guardia, algunos conjuntos que llevaban lo jazzístico a las salas de baile, a los salones de baile. Y entonces ya había una experiencia acumulada en ese sentido. Y de esa experiencia participaban muchos de los músicos que intervinieron en esta aventura. Es muy interesante repasar la lista de los músicos de los que hemos podido reconstruir, claro, que participaron, y muchos de ellos tuvieron un papel importante en las etapas subsiguientes de la música popular. Bueno, por allí recién conversamos fuera de cámaras, porque está la información, además en el librillo que acompaña, que tiene además ilustraciones excepcionales de Blanquito. Estas son de Blanquito, ¿sí? Sí, ¿no? Porque, no, esas son de Galloso. Ah, de Gallosa, que hizo una exposición cuando se presentó este disco. Aparece una voz que supuestamente, una voz y una guitarra que supuestamente es la de Eduardo Mateo, pero eso no se puede afirmar. No, la voz sería más dudoso, pero la la guitarra, según Manolo Guardia, Mateo había intervenido aparentemente como doblando en guitarra al piano en alguna de las grabaciones. Ahora, no ha sido posible confirmarlo, entre otras cosas, porque Mateo no nos puede responder. No, lamentablemente, ¿no? Hacemos una pausa, Goriumi, y seguimos dialogando. Bueno, compositor, pianista, comediante también, y concomitantemente, o con una diferencia de días probablemente, salía el disco Candombe. Orquestas que hacen una versión de candombe a mediados de los años 60, básicamente fusionada con jazz. Ese es un poco el estilo de estas grabaciones. Una de ellas es la orquesta de Manolo Guardia, justamente. Entonces nos parece... Hola, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta nueva edición del Lado Oculto. Hoy va a ser un programa especial, va a ser un programa a 3 bandas probablemente. Hace algunas semanas fallecía Manolo Guardia, destacadísimo músico. Grabaciones originales de 1965, lo editaba el sello Tacuabé. Nos pareció, donde aparece una de las 3 orquestas que participan de este disco, que en realidad no es un disco, son 3